Amén. Vamos a entrar a la clase entonces, a la segunda parte. Ahora sí vamos a entrar a la lección. Origen de la Biblia, lección número 1. Origen de la Biblia. Y dijimos que todo lo que concierne a la Biblia y su origen se basa en un gran dato. ¿Cuál es ese dato? Que toda es Inspiración de Dios. Toda es inspiración de Dios. La palabra ahí, inspiración, es una palabra griega que se llama theopneustos. Theopneustos, que quiere decir breathe, soplada directamente. Si la Biblia fuera hecha por hombre, como decían los modernistas, ese es el primer punto que el Instituto Bíblico trata de hacer. Si la Biblia fuera hecha por hombre, él debería poder hacer hoy un libro que fuera tan bueno como ese. Esto está en su cuaderno, así que todo lo que les estoy enseñando ahorita está ahí mismo, en lo de usted. Usted escriba en ese cuaderno, subraye. Estamos en la lección 1, origen de la Biblia. Lesson 1. Tú estás en la importancia de la doctrina bíblica. Here. Es que yo tengo uno que imprimí para mí. Ustedes creo que deberían de estar en la página número 5. Sí. Página número 5. ¿Yeah? Okay. Todo lo concerniente a la Biblia y su origen se basa en este gran dato. Y si en verdad, de acuerdo al punto número 1, la Biblia fue escrita por hombres, la Biblia fue escrita por gente común como usted y como yo, entonces el hombre hoy en día, el ateo, el materialista, deberían de producir una Biblia mejor entonces hoy en día que la que escribimos hace 1500 años atrás. Porque, o será que, de acuerdo a lo que dice su cuaderno, o será que la humanidad en verdad nos hemos puesto más mensos que en aquel tiempo. ¿Somos más ignorantes ahora o...? Entonces debería hoy de haber alguien. El reto nuestro, el desafío de la iglesia para el mundo y para los ateos y para los modernistas es esta: consigan todos los científicos que ustedes puedan encontrar, los de biología, de cosmología, psicología, todos los grandes doctores, búsquense los más inteligentes y pónganlos a todos juntos. Es más, pónganlos a todos en un cuarto y que todos escriban un libro mejor que el nuestro. ¿Será que pudieran hacerlo? ¿Será que tendrían fe en hacerlo? ¿Qué es lo que marca la diferencia de la Biblia? Y esto es lo que estuvimos hablando, ¿verdad? Cómo ha cambiado nuestra vida. Se dice la historia de un misionero de Europa que llegó a las tierras, a unas islas donde se practicaba en un tiempo el canibalismo. Y llegó ahí y estando ahí miró a y no era un misionero. Este era un hombre de Europa que había llegado a la isla. Se encontró con la gente nativa de la isla que creía en Dios y creía en Jesús por los misioneros que habían llegado. Y este hombre de Europa, que se creía muy inteligente, muy avanzado, le dice al hombre nativo, oye, ustedes ¿por qué son tan ignorantes? ¿Por qué son tan ignorantes en creer en un Dios que hizo todo esto? En un Jesús que murió en la cruz. Obviamente ustedes les lavaron el coco, les presentaron fábulas y ustedes se las creyeron y por eso es que están como están todavía, así, gente indígena. Y el hombre nativo lo vio y le dijo, mira, ¿tú ves aquella piedra que está allá? Y le dice, sí. ¿Esa gran roca que está ahí? Sí. ¿Y tú ves aquel horno que está allá? Y dice, sí, sí lo puedo ver. Pues mira, sobre esa piedra nosotros matábamos a la gente que venía de otros países. Y en ese horno los cocinábamos. Si no fuera por Jesús, tú fueras mi lonche en este momento. Él le dice, el evangelio me ha cambiado a mí, el evangelio que me fue predicado por la Biblia. Ustedes en sus papeles me dijeron que la Biblia había cambiado su vida, y ustedes también, de diferentes maneras. Nosotros sabemos que hay algo en la Biblia que trasciende, algo que es trascendente, algo que tiene dentro de ella. ¿Y por qué será eso? Bueno, ¿será que la Biblia viene a nosotros de una fuente que es más elevada que la inteligencia del hombre? Y si es así, ¿cuál es? Acabamos de leer, 2 Timoteo 3:16. La Biblia es inspirada por Dios. La Biblia es un libro sin igual. El más producido, el más deseado, el más buscado. En la Biblia ha sido traducida a más de 554 lenguajes.
y el Nuevo Testamento a más de 2.932 lenguajes. La Biblia ha sido traducida en diferentes lenguajes sobre la historia, y hasta el día de hoy todavía es la Biblia que más, la Biblia es el libro que más se vende, que más se busca. Usted ve que aún en ciertos estados todavía se jura en la Biblia, no todos, ahora simplemente juran no sobre nada, pero soldados la llevan en el Nuevo Testamento, lo llevan en su bolsillo. La gente que se casa siempre quiere tener la Biblia porque reconocemos que hay algo en la Biblia, hay algo, hay un poder, hay una autoridad en esa Biblia que traemos que significa algo para nosotros. Y le voy a dar unos datos muy, muy básicos, nomás para que los tenga. Esto también va a ser parte del examen, así que asegúrese de tomar nota de esto. La Biblia contiene 2 testamentos. ¿Cuáles son los 2 testamentos? El Nuevo y el Antiguo. El Antiguo y el Nuevo. El Antiguo y el Nuevo. El Antiguo Testamento es el Nuevo Testamento a punto de nacer, y el Nuevo Testamento es la revelación del Antiguo Testamento. La Biblia contiene 66 libros. ¿Quién los puede decir todos ahorita? Eso sí, van a tener que aprenderse todos los libros de la Biblia. ¿Okay? Eso va a ser parte del final. El examen final de nosotros va a ser noviembre 8. Recuerden, mantenga eso. Noviembre 8. De todo lo que vamos a estar hablando va a ser noviembre 8. La Biblia contiene 1189 capítulos y 31.173 versículos. 2 testamentos, 66 libros, 1189 capítulos, 31.173 versículos. ¿Ven? ¿Cómo fue escrita la Biblia? ¿Cómo empezó la Biblia? Forma oral. Bueno, lo que se conoce como ahora como la Biblia, como la palabra de Dios, dice que al principio nomás fue como contado, ¿no? Lo que se contaba nomás, como se dijera, la traducción oral. Uh-huh. Primeramente fue oralmente que se comenzó a... Oral. ¿Quién fue el primer orator? ¿Quién fue el primero que contó la historia? Esdras. Tenemos Moisés y tenemos Esdras. Bueno, Moisés la escribió, ¿verdad? Moisés es el autor, ¿verdad? Él se conoce como el autor. Dime, Ole. La Biblia ya existía en la mente de Dios. Uh-huh. Y Él la fue revelando a sus siervos, la que conocemos ahora, pero ya existía en la mente de Dios. Eso es cierto. La Biblia es obviamente la palabra de Dios, y siendo que Dios es un Dios omnisciente que transciende el tiempo, el espacio, la materia, siempre había existido en su mente. Obviamente el primer escritor de la palabra, o el primer, fue Moisés. Esdras fue el primero que recopiló y consiguió y lo hizo lo que hoy llamamos el Torá. Pero hubo alguien que tuvo... ¿Cómo sabía Moisés lo que pasó en Génesis 1.1? Dios se lo reveló. ¿Cómo es esa inspiración? ¿Cómo es eso? Revelación. ¿Será que Moisés se puso a hablar en lenguas y de repente... ¿O será que estaba ahí y ya recibió el mensaje? ¿Cómo? Guiado por el Espíritu de Dios. Moisés tenía una relación con Dios. Varias veces cuando subió al monte Sinaí y estuvo allí, que hasta salió transfigurado Moisés, que no se le quería acercar a la gente porque tenía miedo. Entonces, tal vez ahí fue donde empezó todo, no sabemos. Pero es una buena indicación. Y eso sí vamos a estar hablando en las próximas semanas, exactamente de cómo sucedió. ¿Qué quiere decir ser inspirado? La lección de hoy es el origen de la Biblia, pero vamos a estar hablando de la traducción, la inspiración y los símbolos de la Biblia. Esta pregunta se las voy a contestar. No lo voy a dejar así, pero quiero que sigan pensando. Eso es muy cierto. Hubieron 3 maneras que Dios inspiró a los hombres. Hubieron 3 diferentes maneras que Él inspiró a los hombres en escribir. Cuando la Biblia dice teopneustos, inspiró, sopló, hubieron 3 diferentes maneras. Una era, obviamente, de que los profetas, ellos decían, ¿qué es lo que decían? Así dijo el Señor. Así ha dicho Jehová.
Ellos no tuvieron que caer en un trance, no tuvieron un trance, no tuvieron que simplemente Dios les dijo y ellos dijeron, estamos dictando lo que Dios dijo. Esto es lo que Dios dice. Para Moisés no fue de esa misma manera. Pero Moisés había oído las historias orales. Adán se las había contado a sus hijos a sus hijos, y los hijos a los hijos. Pero Moisés tuvo unos momentos donde las historias orales y los momentos de revelación en el monte Sinaí, donde subió a la montaña, donde empezaron a hacer un conjunto, y vamos a hablar de todo esto, les digo, las próximas semanas, de cómo Dios le reveló y le recordó lo que ya existía, lo que ya había. No fue de que él cayó en un trance y tuvo una visión, no fue tanto así, sino que ya existía estas. El problema era que también existían un montón de otras historias orales. La de Moisés, la de Génesis, la de los judíos no era la única. Y eso también. Habían muchas historias urbanas. Hoy estamos hablando del origen de la Biblia, de dónde se originó, de dónde vino. La ley, como decía el hermano Sofonías, y hoy, como les digo, es la introducción. Estamos pintando por encima solamente, y las próximas semanas nos vamos a meter a fondo a lo que vamos a estar hablando hoy. La Biblia fue dividida, el Antiguo Testamento, en 3 partes. La ley, que es el Torah, los profetas, que es el Nevi'im, y las sagradas escrituras, que es el Ketuvim. El Torah quiere decir la ley. ¿Qué es el Torah? ¿Cuáles son los libros del Torah? Los primeros 5 libros de la Biblia. Esto constituye la primera Biblia judaica. Y eso es lo que el hermano Sofonía nos decía. Así que, si usted tiene su Biblia, vamos a ir al libro de Nehemías, capítulo 8. En el libro de Nehemías, capítulo 8, en el versículo 1 al 6. Nehemías 8, del 1 al 6. Y se juntó todo el pueblo como un solo hombre en la plaza que está delante de la puerta de las aguas. Y dijeron a Esdras el escriba que trajese el libro de la ley de Moisés, la cual Jehová había dado a Israel. Y el sacerdote Esdras trajo la ley delante de la congregación, así de hombres como de mujeres, y de todos los que podían entender el primer día del mes séptimo. Esto es importante porque es la primera vez que miramos el libro de la ley que es leído frente. En ninguna otra parte se habla de esto. Se habla de la ley en Levítico, en Éxodo, en Números, en Deuteronomio, pero no se habla de un libro que haya sido compilado, que se haya puesto junto y leído a la congregación. Esta es la primera mención que la Biblia tiene de esto. Y leyó en el libro delante de la plaza que está delante de las puertas de las aguas, desde el alba hasta el mediodía, que son 6 horas, en presencia de hombres y mujeres y de todos los que podían entender, y los oídos de todo el pueblo estaban atentos al libro de la ley. Y el escriba Esdras estaba sobre un púlpito de madera que habían hecho para ello, y junto a él estaban Matatías, Serma, Anías, Judías, Hilcías y Masías a su mano derecha, y a su mano izquierda Pedaías, Misael, Malquías, Asum, Hasbadana, Zacarías y Mesulam. Abrió pues Esdras el libro a ojos de todo el pueblo, porque estaba más alto que todo el pueblo. Y cuando lo abrió, todo el pueblo estuvo atento. Bendijo entonces Esdras a Jehová, Dios grande, y todo el pueblo respondió, amén, amén, alzando sus manos. Y se humillaron y adoraron a Jehová inclinados a tierra. Esta es la primera vez que vemos la Biblia que es leída, el Torah, leído audiblemente al pueblo. Y la reacción del pueblo inmediatamente fue arrodillarse y adorar, porque nunca habían ellos oído la Biblia leída de esta manera. Los judíos la dividieron en 3 partes, el Torah, los profetas, le llamaban el Nevi'im, y hay profetas mayores y profetas menores. ¿Por qué se llaman profetas mayores y profetas menores? Por su contenido. Muy básico. Cuando hablamos de un profeta mayor que es Isaías, ¿por qué? Porque el libro es bien largo, sí.
Y si hablamos de un profeta menor, que es como Habacuc o Joel, Un solo capítulo. porque son cortitos, son profetas que escribieron poco y por eso les pusieron los profetas menores. Después existía las Sagradas Escrituras, el Ketuvim, que llegan a ser los Salmos y otras escrituras como los Salmos. ¿Cuáles serían otros libros? Si los primeros 5 son el Torá y los profetas son los profetas como Malaquías y Zacarías, y Salmos es uno de las Sagradas Escrituras. Proverbios sería Eclesiastés. Daniel es interesante que lo incluyen. Escribí ahí que Daniel, que siendo profeta, lo tienen como la... Sí, Daniel, porque lo tenían como profeta, era un profeta, ¿verdad? Pero Daniel tiende a contener tanta historia que llega a ser, lo ponen con las Sagradas Escrituras. Esta es la manera que la Biblia de ellos está dividida. Pero si se pueden imaginar, hermano, yo sé que nos brincamos un punto aquí. El Antiguo Testamento se llevó cerca de 2000 años, en la página 5. Cerca de 2000 años de formar. Más de 40 autores en diferentes partes. Estamos hablando de Moisés, estamos hablando del rey David, estamos hablando del profeta Jeremías, estamos hablando de Nehemías, el copero del rey, y diferentes tipos de personas de toda clase, de tanto altos como bajos, como príncipes, como reyes, como pastores de animales, gente de campo. Todos ellos escribieron la Biblia. Y por eso empezábamos hablando al principio diciendo, si nosotros le diéramos al mundo ahora, no gente del campo, no gente cualquiera a los más inteligentes que escriban una Biblia igual a la nuestra, ¿dónde quedarían esos escritos? ¿Será que lo pudieran hacer? Eso es algo de lo más trascendente de la Biblia que nosotros tenemos. Es de que 40 diferentes autores en diferentes partes, en diferentes tiempos. Tomó 2000 años para completarse el Antiguo Testamento. No fue de que una generación se juntó para escribirlo. Fue generación tras generación tras generación. Y antes de que existiera una Biblia completa, el mensaje sigue siendo el mismo. Que eso es lo asombroso de la palabra de Dios. Obviamente el Nuevo Testamento fue bien rápido, lo escribieron bien rápido porque el Nuevo Testamento solamente tomó una generación. ¿Por qué? Porque el Nuevo Testamento, la base del Nuevo Testamento ya era el Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento lo que encontramos es a Jesús simplemente cumpliendo lo que estaba en el Antiguo, cumpliendo la ley. Entonces, por casi 2500 años la Biblia, el mundo vivió sin una Biblia, imagínense. Entonces es donde entramos oral, las tradiciones orales, la enseñanza oral de padre a hijo, de madre a hija. El canón de la Escritura, la Biblia fue canonizada en 66 libros como usted la tiene ahora. ¿Qué quiere decir canón? ¿Qué es canón? Si decimos que los 66 libros son canonizados, ¿qué quiere decir esa palabra? Libros que había más. Eran como inspirados por Dios. La palabra canón tiene una definición. Y canón quiere decir pasar la regla. Fueron evaluados y no fue como nosotros que aquí nos sentamos en un cuarto y evaluamos, este sí, este no, este me conviene y este no. Eso fue lo que hizo el presidente Jefferson. Esto es lo que se llama la Biblia de Thomas Jefferson, el tercer presidente de los Estados Unidos. Él escribió una Biblia. Esta se llama la Thomas Jefferson Bible. Lo que él hizo fue, en 1804, que él agarró la Biblia y él dijo que quería encontrar todas las escrituras de Jesús que fueran positivas. Y todo lo negativo no lo iba a incluir. Entonces lo que hizo fue que agarró la Biblia, la cortó en pedacitos y los versículos que le convenían los pegaba. Y hizo su Biblia y él vivía, esa era la Biblia de él. Él dormía, la leía, él creía que esa era la Biblia de Dios. Nosotros no podemos tomar esa actitud con la Biblia y hay gente que la toma.
Hay gente que es como el que sufre del complejo del presidente Jefferson. O sea, que sacan textos de su contexto, la aplican como ellos quieren y la ponen en práctica. Thomas Jefferson decía que él no le gustaba leer nada de lo negativo de la Biblia porque él solamente se llenaba de cosas positivas. Hoy en día hay gente que dice, no, es que hay que ser positivo solamente. El canon de la escritura de los libros que usted tiene ahí en su Biblia son 66 libros. Pero usted ha visto otras Biblias, ¿verdad? ¿Cuáles son los libros que hay en otras Biblias? Apócrifos. Los apócrifos. ¿Qué quiere decir apócrifo? No inspirados. No inspirados. Libros de historia. Apócrifo quiere decir un libro, ¿cómo se dice? En inglés, estoy tratando de traducirlo en español, que es desconocido el autor, básicamente. Que es desconocido el autor no sabemos. Están los deuterocanónicos también. ¿Qué quiere decir deuterocanónicos? ¿Ha oído usted esa palabra? Los católicos son los que más. Los canónicos. Los deuterocanónicos. Si el libro de Deuteronomio quiere decir sermones, Otros libros. según la ley, o aprobados por oratoria, los deuterocanónicos tenían la aprobación simplemente porque se les había dado una aprobación, no porque fueron escritos divinamente, pero porque contenían historias que oralmente tenían méritos. Usted va a encontrar en la iglesia católica los libros de Bel y el dragón, de Tobit, Judith, el Evangelio según los Macabeos. El libro de los Macabeos, ese sí es un libro, el primero y segundo de Macabeos. Son libros que sí son muy interesantes. No son inspirados, pero son históricos y tienen mucha historia muy buena historia. Yo les recomendaría a ustedes que cuando puedan lo lean. El canon del Nuevo Testamento, es muy importante. Cómo se formó el Nuevo Testamento, porque hay diferentes libros como el Apocalipsis de San Pedro. No sé si ustedes lo han leído o han oído del Apocalipsis de San Pedro. Está la historia de Pablo y su compañera. Son libros que existen y son el Evangelio de Tomás y de Judas. Ustedes han oído esos libros, ¿verdad? En el Evangelio de Tomás se nos dice de que Jesús besaba a alguien, y de ahí ha salido la enseñanza de que Jesús tenía una esposa. María Magdalena. Y que era María Magdalena, ¿verdad? Y que tenía una descendencia. Y si usted vio la película esta de The Da Vinci Code, sí, The Da Vinci Code, toda está basada en el libro de Tomás. Toda esa película está basada en el libro de Tomás. Pero también está el libro de Judas. Y Judas nos cuenta, el Evangelio según Judas, nos cuenta un evangelio muy diferente, ¿verdad? No sé si ustedes lo han leído, han tomado un poquito de tiempo para leerlo o pero Judas, en el evangelio de Judas se nos dice que Judas traicionó a Jesús porque era que Jesús le dijo que lo hiciera. Que Jesús le dijo, tú me tienes, y que Judas le decía a Jesús, yo no te quiero traicionar, yo no lo quiero hacer. Pero que Jesús le dijo, lo tienes que hacer. Te pido que si me amas, que me traiciones. Entonces ese es el evangelio. En el libro de Tomás, en el Evangelio de Tomás, dice que cuando Jesús tenía como unos 7 u 8 años, unos niños le estaban haciendo burla y él mandó fuego del cielo que los consumiera. Son leyendas que existían, son historias y libros que existían. Ahora, ¿por qué es de que no están en la Biblia? ¿Por qué no fueron canonizados y cuál fue el proceso? Bueno, la mayoría de esos libros salieron aproximadamente 300 años después de Jesús. Mientras Pablo estaba escribiendo el libro de Corintios, las cartas de los Gálatas, en los años 55, 60, 65. O sea, una generación. Jesús murió en el año 30 y... no fue ni 33, fue en el año como 29, el año 30. Aproximadamente 30 años después, Pablo estaba escribiendo estas cartas. La gente todavía estaba viva que había conocido a Jesús. O sea, tenemos confianza de que esas cartas eran relevantes, eran autoritativas, porque los autores habían estado en el tiempo de Jesús. Pero los otros como Judas y Tomás
salieron de repente como 300 años después unos evangelios nebulosos. Y es por eso que no están en el canon. No pasaron el test, no pasaron. Y el canon lo que decía era, tiene que haber sido, el libro del Nuevo Testamento tuvo que haber sido escrito por uno de los discípulos. Es la manera de que podemos aceptar que es palabra de Dios. Tenía que haber sido escrito por uno de los discípulos. Y usted ve que en el Nuevo Testamento casi todos los libros están escritos por los discípulos o alguien que estuvo con Jesús. Y esa era parte de la... No se trataba de cómo te sientes cuando lo lees. Esta no es lo que nosotros haríamos hoy en día, ¿verdad? ¿Cómo te sientes cuando lees el libro? No se trataba de eso. Ahora, les voy a decir, como proyecto de esta unidad, usted va a hacer algo. ¿Okay? Entonces, hay que escribir esto porque esa es la tarea, el proyecto de esta unidad. ¿Ok? También que estábamos. El proyecto de la primera unidad para noviembre 8. ¿Qué Biblia tiene usted? Noviembre 8. Noviembre 8. Es el próximo. Ese es el final, el final. Es cuando este proyecto, usted tiene que entregar este proyecto para noviembre 8. Usted tiene la Biblia. ¿Quién tiene la Biblia Reina Valera? ¿Casi todos tienen la misma Reina Valera? Wow, casi todos tienen. Ok, Reina Valera. Ok. El proyecto que usted va a escribir, una tesis de 2000 palabras, okay, 2000 words, 2000 palabras. Yo quiero que usted me dé la historia de cómo la Biblia que usted tiene en su mano, cómo llegó a estar en su mano, de dónde originó, de dónde vino, en los procesos que pasó, en la traducción, en la canonización, cómo se escribió. Primero se escribió ¿en qué lenguaje? En hebreo, arameo, griego. ¿Y después en qué lenguaje se escribió? Hebreo. En latín. Y de latín se fue a alemán. Y de alemán se fue al inglés y al español. Porque la Biblia que usted tiene fue escrita por Cipriano de Valera y Casiodoro de Reina. Entonces, y de ahí es donde usted tiene esa Biblia. Pero aparte de tener la Biblia, yo les dije a ustedes que ustedes tienen que comprar una Biblia de estudio. ¿Cómo se formó esta Biblia de estudio? Usted lo va a tener en las primeras páginas de su Biblia. Usted le va a decir quién la escribió, quién la editó. Yo quiero que usted me dé la historia. Y no más me diga, la Biblia se escribió de hebreo, arameo, a griego, a latín. No. El proceso. ¿Quiénes fueron los autores? ¿Cómo sabemos quiénes fueron los autores? ¿De dónde se originó? Por así decirlo, ¿cómo se originó la Biblia? El hermano Olegario nos dio la respuesta clave. ¿Dónde se originó el hermano Olegario? En la mente de Dios. En la mente de Cristo. Ahí se originó la Biblia. ¿Cómo se reveló a nosotros? A través, y fue inspirada. Así que usted, quiero que me dé una tesis de cómo es que esa Biblia que usted tiene se materializó, de dónde vino, de dónde se originó y por las fases. ¿Por qué fases pasó para que llegara a ser una Biblia como usted la tiene ahorita? Digan, esto lo vamos a estar hablando las próximas 8 semanas. No se lo estoy dando aquí nada más de un cantazo y invéntese cómo se hizo esto. Vamos a pasar las próximas 8 semanas hablando de cómo fue escrita en piedras, en papel de papiro, cómo se convirtió en códices. ¿Qué es un códice? Es una serie de libros puestos juntos. ¿Cómo? Papiros. Todo fue un sistema de escribir. ¿De dónde viene el arte de escribir? ¿Dónde se originó? Porque ¿de dónde se originó el arte de escribir? Todo eso, créalo o no, está en su cuaderno. Ahí está. ¿Quién creó el app para poderlo bajar? Ahora, cuando hablamos de la Biblia, entendemos que la Biblia es la palabra de Dios. La Biblia tiene más de 2000 referencias donde dice que es la palabra de Dios. Más de 2000 referencias donde así dice el Señor, así dice Jehová, así dijo Dios. Tiene más de 2000 referencias. El canón de los evangelios, hubieron 3 hombres grandes que contribuyeron a este canón, que fue Clemente de Roma. Clemente de Roma, esto está en su cuaderno de usted.
Sí, lo estoy leyendo de aquí. Clemente de Roma dijo, yo no puedo escribir con autoridad como el apóstol Pablo escribió espiritualmente. Y Clemente de Roma, usted lo tiene en su Biblia, él aparece en el libro de Corintios. Él era uno de los líderes de la iglesia de los Corintios. Si usted tiene alguna vez una oportunidad de hacer, y se lo recomendaría, usted se acuerda que hay una historia en Primera de Corintios y Segunda de Corintios de un joven que lo disciplinan porque se casó con su madrastra, y lo ponen en disciplina. Y en el segundo libro de Corintios, Pablo le dice a ese muchacho, pónganlo a trabajar ya, porque sabemos cómo el diablo trabaja. Sabemos cómo trabaja. Llegó el punto que ese muchacho se restauró, lo sabemos por la historia de Clemente. Clemente escribió la tercera carta de Corintios. Y esa carta no existe en nuestra Biblia, porque no fue divinamente, podemos decir, inspirada. Fue una carta que Clemente escribió y él habla de ese muchacho. Y él nos dice lo que pasó con él. Fue restaurado y llegó a ser un líder dentro de la misma iglesia. Siempre es interesante estudiar estos libros y estas historias, pero siempre recuerde que no es Biblia. No vaya a vivir su vida basado en historias, en libros de historia. Clemente, Ignacio de Antioquía y Policarpio de Esmirna. Estos hombres, Policarpio era uno de los discípulos del apóstol Juan. Ignacio estos fueron filósofos. Fueron filósofos cristianos que vivieron en este tiempo. Los padres apostólicos como Ignacio, como Tertuliano, como Policarpio, estos eran hombres que habían sido pensadores, agnósticos, ateos, que habían hablado en contra del Evangelio. Estos hombres fueron ganados al Evangelio y se convirtieron en grandes pensadores y grandes predicadores y maestros de la palabra de Dios. Así de que cuando tenga usted oportunidad, está aquí en su cuaderno, hermano. Léalo, léalo, repáselo y usted va a crecer y va a conocer más de la palabra de Dios. Bueno, vamos a entrar a lo que son los bosquejos, porque esto va a ser importante para nosotros. Amén. Vamos, la mía no tiene página. 6. Número 6. Ok. Estamos hablando del tema de bibliología. Y acuérdense que bibliología simplemente es el estudio de la Biblia. El estudio de la Biblia. Estamos ahí. Vamos al libro de Efesios capítulo 3. Efesios 3:17. Hay algo que yo siempre les digo a los estudiantes. Y es de que cuando empezamos siempre cualquier proyecto, recuerde que estamos calentando motores, estamos apenas entrando en los temas y esto va a tomar un poquito de tiempo para que usted también empiece a asimilar y a entrar en lo que estamos. A veces parece que lo que estamos oyendo y lo que se nos está diciendo, como que estamos diciendo, pero ¿cómo esto concuerda con aquello y esto con aquello y esto? Pero todo se va a poner, todo se va a ir formando. Usted va a ver el cuerpo que va a agarrar todo esto. No se me desanime todavía. Efesios capítulo 3, el versículo 17 al 19. Amén. Vamos a permitirle a alguien que lo lea. Raimundo, tú tienes la Biblia bien nuevecita y abierta, así que... Para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. La doctrina de la ocupación con Cristo, ese es el tema de este bosquejo, la letra A. Pablo le dice a los cristianos de la iglesia en Éfeso que al llenarse del conocimiento de Jesús, de Dios, dice, llegamos a comprender
cuál es la anchura, la longitud, la profundidad y la altura. Cuando nosotros empezamos a leer, empezamos a oír, empezamos a leer el material, la Biblia, a oírle el mensaje, empieza nuestra mente una vez más a llenarse de doctrina bíblica, de doctrina de palabra de Dios, y llegamos a lo que dice aquí la palabra epignosis. Las enseñanzas se convierten en conocimiento pleno o epignosis. Epignosis es conocimiento. Eso es lo que empezamos a conocer a Dios, como decíamos ayer en la predicación, a conocer a Dios y no solamente oír de Él. El conocimiento después es trasladado al alma, donde pasa al centro y de ahí a la memoria. La doctrina en el centro de la memoria forma nuevo vocabulario, reglas, normas, categorías de vida. El resultado es una conciencia llena de doctrina divina. Entonces, cuando empezamos, es lo que le estaba hablando al principio, cuando empezamos a oír la palabra y empezamos a recibir la instrucción, entra un conocimiento. El conocimiento empieza a cambiar la manera que yo hablo, la manera que yo pienso, la manera que yo siento. Y es la palabra de Dios la que empieza a hacer este cambio. Cuando yo doy la clase de doctrina, porque esto tiene que ver mucho con la doctrina, yo siempre le digo a los hermanos, ¿qué es lo que usted siente que Dios cambió de usted? ¿Qué fue lo que Dios cambió de usted? ¿Qué fue lo que...? Y muchos de ellos siempre me dicen, la manera que yo hablaba. Esa es una de las maneras, algo que Dios hace y es lo que hace el conocimiento de la palabra de Dios. Cambia la manera que yo hablo. Espero que haya cambiado la manera que usted habla, la mayoría de los que estamos acá. Pero cambia nuestro lenguaje, cambia nuestro pensamiento. Entonces ya con el epignosis, ya en el alma, ya empezamos a formar nuevo vocabulario, nuevas reglas, nuevas normas y una categoría de vida nueva. El libro de Santiago, capítulo 2, yo quiero que le voy a dar unos versículos aquí nada más y después nos vamos a pasar al libro. Si usted tiene su libro, el libro de doctrina de Wayne Grudem, Santiago 2:22. Porque al conocer más de Dios, al conocerlo íntimamente, la Biblia nos dice que nos convertimos en filosteos. Y filosteos quiere decir amigo de Dios. ¿Qué dice Santiago 2:22? ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó con las obras? El 23 también. Y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Aquí nos dice Santiago que la fe, actuando juntamente con obras, dice que es lo que dice que y se cumplió la escritura que dice Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. La fe juntamente con obras. Entonces oímos la palabra de Dios. Una vez más, qué interesante es que ayer era el mensaje que nos daba a la hermana Adriana. La fe lo ponemos por obras, lo ponemos en acción y simplemente no solamente llega a ser un conocimiento, pero llega a ser una práctica. Y cuando hacemos esto, ganamos un terreno, un nivel nuevo que es amigos de Dios. Yo quiero que usted abra y le dije que era el de Wayne Grudem, pero no sé si usted tiene el libro de teología evangélica. ¿Este libro que usted tiene? ¿Sí lo tenemos? ¿Algunos? ¿Usted no lo tiene? ¿No se lo di? No, pero lo consigo. Okay. Si usted tiene el libro de Evangelio o de Teología Evangélica, ¿ya ven? ¿Alguien lo tiene aquí? ¿Alguien? No. Ok, si tienen, compártanlo. Si has recibido algo del Señor, compártanlo. Quiero que solamente vamos a
hablar de un punto bien básico del... No, pensaba que es en el prefacio, el prolegómeno. Parte del prolegómeno. Y vamos a hablar de este punto rápido. Pastor, una pregunta. ¿Vamos a regresar a más detalle de esto? Oh, ya. Por eso les dije, hoy estamos por encima tirando nada más, pero en las próximas semanas vamos a estar breaking down todo lo que hemos estado hablando. Se va a ir a... Sí, todo está ahí. Si usted quiere puede leer, se puede adelantar y leer toda la unidad y se va a dar cuenta que todo lo que estábamos hablando ahorita, todo ya está desglosado semana tras semana. Que conforme estamos viendo podemos estar redactando la tesis que usted hicieron. Exactamente. Yes. El hermano Sofonías acaba de decir algo que es bien clave y que muchos de ustedes no pusieron atención. Pero él hablaba de la tesis, del proyecto de la primera unidad. Mientras vamos dando la clase, vamos a ir hablando de cómo se originó esa Biblia que usted tiene en su mano. Yo sé que ahorita acabamos de hablar de temas que usted dijo, pero ¿por qué no habla el pastor más de eso? ¿Por qué no nos da más carne, más meats, necesitamos más de eso? Es que sí se va a dar más. Pero ahorita estamos dando solamente el origen de la Biblia, de dónde vino, cómo se compuso, o cómo está dividida. Pero tenemos que entrar en lo más maduro que va a ser las próximas semanas. En el prefacio de Pablo Hoff, Pablo Hoff, cuando escribió su libro, él hizo una pregunta que, ¿por qué otro estudio de teología? Ya hay suficientes libros, ¿por qué? Y lo mismo pudiéramos hacer nosotros. Pero ¿por qué estamos agregando un instituto bíblico si los martes la enseñanza está tremenda? Eso es cierto, los martes está tremenda. Los domingos tenemos escuela dominical. Y entonces, ¿para qué tenemos el instituto bíblico? ¿Cuál sería la razón? A ver, ahora vamos a llegar a algo personal, a algo un poquito, y esto va a ser parte de lo que yo quiero que ustedes compartan. Si ustedes me están mirando ahí en YouTube o si están mirando en Facebook Live ahorita ustedes, por favor pongan ahí en el comentario qué es lo que ustedes esperan sacar los próximos 2 años. ¿Por qué es que usted está aquí? ¿Por qué es que usted se matriculó en el Instituto Bíblico de Defenders? ¿Qué es lo que usted espera sacar de esto los próximos 2 años? Los que nos están mirando en Facebook, por favor comenten, pónganlo ahí. Yo quiero oír de ustedes. En mi persona es para poder, así como por decir, cuando yo voy a hacer Feed the Hungry y muchas veces las personas le hacen pregunta a uno y todo eso, uno poder contestarles y poder ayudarles de alguna manera basados en lo mismo. Okay. Okay. Los próximos 2 años usted va a estar aprendiendo y es lo que usted quiere sacar. ¿Quién más? Y para mi vida personal. Vida personal. Una de las cosas 3 importantes es para crecer, cambiar y aprender acerca del Evangelio. Okay. Hermano Pablo. Hermano Carlos. Para conocer más y poder entender más la Biblia. Es como la prédica de ayer, tener un conocimiento más firme de lo que es Dios, de cómo es Dios, de conocerlo más a Él. Esa es mi intención del por qué estoy yo aquí, de conocer más de Dios, saber más de Dios. Yes, Cesania. Para tener más conocimiento de la Biblia. La Biblia. Amén. ¿Alguien más? Para tratar, aunque sabemos que es imposible, de conocer la mente de Dios, para poder no nada más saber de la palabra de Él, sino qué necesitamos para ponerlo en práctica. Porque muchas veces decimos, esto dice la palabra de Dios, y la sabemos, y muchas veces hasta antes de yo entrar en el conocimiento de la palabra, de venir aquí a esta iglesia, que yo no era, pues, por decirlo así, no era parte de esta congregación ni nada, pero por una razón u otra siempre he tenido en mi mente, en mi corazón, de que ahora ya sé que Dios es el que puso ese sentir en mí,
de que tiene, de alguna manera, Él nos pone algún código o algo que sabemos qué es lo que está bien y lo que está mal. Y nos da, no nada más eso, sino que la voluntad propia de decidir el bien o el mal, la muerte o la vida. Entonces quiero conocer más de eso, cómo es que Dios se va revelando poco a poco a ciertas personas como a mí, que hay veces que uno quisiera que se le revelara de un solo, pero yo pienso que sería imposible eso porque tal vez se tiene que morir uno primero y dejar este cuerpo. Ok. Entiendo de dónde viene esa respuesta. Yo creo que podemos admirar mucho, especialmente como el hermano Richard, Raimundo, que son de los más nuevos, creo, aquí. La hermana Norma también, que es nueva en la fe. Ella va, para los que no conocen a la hermana Norma García, ella es compañera de trabajo de Raimundo y también va a la iglesia aquí, que está aquí en la Broadway, ¿verdad? 40. Y usted me decía que tiene como 1 año, tal vez 2 años de haber regresado a la iglesia. 1 año. Y ella, admiramos el esfuerzo de ustedes que tienen poco. Nosotros, algunos ya tenemos algunos años de estar aquí, y admiramos eso también en ustedes, así que siguen adelante. Dime, Ole, tú estabas... Sí, otra cosa, como dice el apóstol Pablo, de que cuando estudiamos más la palabra de Dios, nos nutrimos espiritualmente. El apóstol dice que para que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra, cuando más estudiamos la palabra de Dios, más aprendemos de ella. Entonces es necesario, porque el saber no ocupa espacio. Entonces cuando más buscamos del Señor, el Señor más nos va a enseñar de Él. Estudiar la palabra es importante y es necesario. Nosotros tenemos tremendos maestros en la iglesia, tremendos, tenemos diferente enseñanza los martes, ahorita está tremendo, los domingos, pero es necesario el instituto para varios de ustedes, porque aquí es más un orden sistemático que vamos a tomar en cuanto a la enseñanza. Y como ahorita estamos empezando en lo básico, para algunos de ustedes esto es un poquito ya más como, como que yo ya lo sabía. Pero para otros esto es wow, esto está tremendo. Cada uno de ustedes está en un diferente nivel. Pero cuando terminemos todos estos 2 años, ustedes van a ir en un mismo nivel, al que algunos de ustedes ya están bien avanzados y van a estar ayudando mucho en la clase. Por eso es de que hacemos el Instituto Bíblico, porque necesitamos llegar a un nuevo conocimiento, necesitamos llegar a un nuevo... Pablo Job nos dice, aunque la verdad de Dios no cambia, el contexto intelectual y cultural se modifica constantemente. El contexto intelectual y cultural se modifica constantemente. El cuerpo de doctrina debe ser reinterpretado y reformulado en el lenguaje y pensamiento contemporáneos para ser aplicable a su generación y para lograr enfrentar los desafíos actuales. ¿Qué quiere decir Pablo Job cuando dice el cuerpo de doctrina debe ser reinterpretado y reformulado en el lenguaje y pensamiento contemporáneo para ser aplicable a su generación y para lograr enfrentar los desafíos actuales? ¿Qué nos está diciendo ahí? Que tenemos que regenerar nuestros pensamientos, nuestra manera de cómo vivimos en nuestra época. O sea, la palabra de Dios, como dice, no la doctrina, sino que se va renovando de acuerdo a lo que vivimos, a nuestras vivencias, al nivel social en el que nos movemos. Y ustedes lo van a ver, yo lo tuve que dejar ahí en el cuaderno porque es parte del curriculum, y el director nos está mirando, Job. Él sabe que hemos estado hablando de esto, el reverendo Job Ramos y yo, acerca del material que está en el Instituto Bíblico. No lo cambiamos porque entendemos y también que hubieron otros hombres antes que nosotros que editaron esto, uno de los cuales fue el reverendo Benjamín Soto. Pero hay unas enseñanzas ahí que no son aplicables hoy, que no las enseñaríamos ya, porque para su tiempo tal vez se ve por qué las insertaron ahí, pero hoy en verdad no tienen sentido, porque la doctrina la hemos reinterpretado a un lenguaje y pensamiento contemporáneo, que tiene que ser a un lenguaje contemporáneo, que la gente entienda.
el instituto, las enseñanzas, tenemos que actualizarlas cada cuantos años, ¿verdad? Hay palabras que cambian de su significado después de un tiempo. Usted no puede, creo que los jóvenes, estaba hablando yo con los jóvenes, y yo les decía que yo tengo las predicaciones de hace 20 años. Es más, ustedes si han leído algunos de los folletos, el hermano Richard me hablaba de uno que yo les doy en la clase de doctrina. Es un folleto verde que se llama La Biblia. Ese folleto yo lo escribí en el Instituto Bíblico hace 20 años. Entonces yo le decía a los jóvenes, hace 20 años yo escribía predicaciones y todavía las tengo. Y me decía, Genesis me decía, cuando me toque predicar a mí, ya, me das una de esas predicaciones. Y yo le digo, claro que sí, yo te la doy. Lo malo que en la predicación yo digo, como cuando los jóvenes ponen sus cassettes allá, ¿qué sabe ella de cassettes? ¿Qué es el lenguaje de cassettes? Cuando yo me pongo mis pumas, ¿cuáles pumas? Mis ponies, mis tenis ponies, son cosas que en aquel tiempo eran para ese tiempo, pero hoy tenemos que cambiar el lenguaje, actualizarlo. Cuando usted habla con los jóvenes, ya nadie se acuerda de que era un teléfono que sonaba, de un tape VCR que se regresaba. Cuando usted tiene que regresar un cassette, ¿se acuerda? Le tenía que cambiar el lado A y el lado B. Ellos se les hace eso tan... ¿Y eso de dónde salió y por qué? ¿Por qué no solamente lo ponían todo de un lado? Se les hace tan fácil a ellos, ¿verdad? Pensar de esa manera. Pero han cambiado todas esas cosas. Hoy en día, el lenguaje de la Biblia, no de la Biblia, el lenguaje de nuestra doctrina, de nuestro aprendizaje, también tiene que cambiar. Porque tenemos una generación nueva que necesita ese lenguaje. Tenemos jóvenes y necesitamos un lenguaje apropiado para ellos. La doctrina, la teología, Dios nunca cambió. Él nunca ha cambiado. Pero parte de la razón por qué usted está aquí es porque han habido nuevos descubrimientos. Y aquí voy a estar cerrando por el día de hoy antes de darle la tarea. Empezamos hablando de los modernistas y empezamos hablando de los liberales. ¿Cuándo fue que empezó el movimiento de los defensores de la fe que les dije? 1925. 5 fue la división en Princeton. En 1925. De 1925 para acá, ¿será que han habido nuevos hallazgos arqueológicos y descubrimientos científicos? Sí. ¿Será que han habido unas cuantas tal vez, verdad? El arca de Noé, sí. Hemos descubierto diferentes, hay teorías nuevas. Es más, yo les digo algo que me alegra mi alma al oír esto, de que muchos de los científicos hoy en día están regresando una vez más a cuestionar las teorías de Darwin, porque se están dando cuenta que en verdad dejan un vacío, quedan vacíos, que no concuerdan, y no lo pueden comprobar, y no solamente no lo pueden comprobar, la lógica detrás no está ahí. Han habido cambios y han habido descubrimientos nuevos arqueológicos. Nosotros tenemos que averiguar y conocer. Este manual que usted tiene, yo lo he editado un poquito, pero no todo, pero este manual fue escrito en el año aproximadamente 1950, creo. De 1950 para acá, ¿será que han habido también nuevos descubrimientos? Yeah. Esa es la razón por qué tenemos que actualizar nuestro conocimiento. Tenemos que actualizar. Les voy a ir a llevar ahora a la tarea. Va a ser bien fácil. Y esto es bien fácil, hermano. No es mucho. En el libro... ¿Para el próximo lunes? El próximo lunes. Esto es lo que usted nomás lo va a leer. Usted va a leer el capítulo 7 de Wayne Grudem, Doctrina Bíblica. Es el capítulo 7. Ustedes se va a dar cuenta que esto va a brincar. Vamos a estar brincando del capítulo 7 al 2, al 3. No se preocupe, que todo va a caer en su lugar. El capítulo 7 de Wayne Grudem se llama La Creación. Y va a ser necesario, hermano, que usted lo lea, porque vamos a dialogar el capítulo 7. No es muy largo, son como 15 páginas tal vez.
nada. Para aquellos que no les gusta leer. Ok, ahora, hay palabras que están en el capítulo que usted me va a traer la definición de esas palabras. Así que escríbalas, ¿ok? En su libreta va a escribir. Quiero que me digan qué quiere decir creación ex nihilo. Creación ex nihilo. N-I-H-I-L-O. Creación ex nihilo. Creación ex nihilo. ¿Qué quiere decir? Defina esa palabra. Eso es muy importante para nuestro estudio. Creación ex nihilo. También va a definir la palabra deísmo. ¿Qué quiere decir la palabra deísmo? Deísmo. Deísmo. ¿Qué quiere decir la palabra dualismo? Dualismo. Ay, ya me quedé. Dualismo. 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 Ex nihilo. También el panteísmo. Esto va a ser necesario para nuestro estudio. El panteísmo. Bueno, no es más necesario que, va a ser necesario que lo defina. El panteísmo. Definición. El materialismo. Materialismo. Ok. Le digo que nos va a ser bien fácil. Todas están ahí en el libro. Ahí están en ese capítulo. En el capítulo 7, ¿verdad? En el capítulo 7 están las definiciones de todas estas palabras. Y por último, quiero que me diga la diferencia entre la microevolución y la macroevolución. ¿Cuál es la diferencia de la microevolución y la macroevolución? Microevolución y macroevolución. Okay, este es el libro de Wayne Grudem. Okay, le digo, es muy difícil. Okay, quiero que me diga cuál es la diferencia. No tiene que ser bien larga su respuesta, nomás, y la respuesta no va a ser larga, créame, las respuestas no son largas. Evolución, las definiciones no son muy largas. ¿Ok? ¿Ah? Evolución. Sí, prefiero que lo hagan en Word, pero lo pueden hacer porque este va a ser trabajo de clase. Ok, esto va a ser que trabajo en clase nosotros. Hágalo, escríbalo, pero si lo puede escribir por computadora, mucho mejor. Ok, okay, eso es ese libro. Ahora vamos al de Pablo Hoff. En el de Pablo Hoff. Todo esto es para el lunes. Todo esto es para el lunes. Para esto va a ser bien fácil. Esto solamente porque Pablo Hoff, lo que me encanta de Pablo Hoff es de que él es un teólogo latinoamericano. Su lenguaje es, nosotros lo podemos entender muy bien. Nomás quiero que lea el capítulo 1 del inciso A, B y C. Es todo. Sí, es todo. Creo que ahí está. Pablo Hoff, capítulo 1, los incisos A, B y C. Es todo. Eso lo vamos a discutir aquí en la clase. Lo vamos a hablar aquí en la clase. Eso tiene que ver con la clase de la próxima semana, que vamos a estar hablando de la ciencia y la Biblia, la creación del mundo. Vamos a estar hablando, como les digo, dentro del Instituto Bíblico que fue formado para contrarrestar y contraatacar las enseñanzas de la evolución y de los modernistas y de la crítica alta, de la alta crítica, higher criticism, que decían que la Biblia simplemente es un libro común como cualquier otro. ¿Okay? ¿Preguntas? Acerca de la tarea que entregamos. Ajá. Vamos a tener Thank you. Feedback. En un minuto. Sí, les voy a dar feedback. Los que han tomado la clase de doctrina conmigo, todavía faltan unos pendientes. Necesito que me la entreguen, los que la tienen, ¿ok? Este es un ejercicio que yo hago con los estudiantes de doctrina bíblica cuando van a la clase del bautismo. Ustedes se dan cuenta que yo siempre les doy un examen el primer día y les digo, si no lo saben la respuesta, nomás me la dan de regreso. Y cuando termina el año o el curriculum,
lo volvemos a hacer y todos pasan con casi un 100. Usted, esta tesis que usted me dio no está mal. Yo le puedo decir desde ahorita que no está mal. There is no wrong answer. No hay ninguna... Lo que yo quiero es que usted empiece a poner en práctica el por qué usted piensa eso. Ahora, usted lo va a volver a escribir este pensamiento más adelante. Y usted se va a dar cuenta y los va a evaluar las dos respuestas que usted me dio en un momento dado. De cuál fue la diferencia entre las dos. Por eso los que quedaron pendientes, démenla rápido. Porque de aquí cuando terminemos estas 8 semanas, lo va a volver a escribir. Usted se va a dar cuenta que en verdad su pensamiento ha cambiado de cómo usted puede aceptar que la Biblia es en verdad la palabra de Dios. Pero ahorita sí les voy a dar feedback la próxima semana porque los tengo que leer todos todavía. Algunos de ustedes sí que creo que les dije, les mandé el email y estuve impresionado con algunos de ustedes. Algunos de ustedes me dijeron, yo creo que escribí 150 palabras y eran 400. Pero no sé, lo que quiero simplemente es que lo ponga en práctica, que lo empiece a practicar. ¿Okay? Son las 9:15. Vamos a la próxima semana estar aquí una vez más a las 6:30. La próxima semana sí lanzamos, ahora sí, a 100 millas por hora, así sin parar. Esto solamente es el calentamiento, donde estamos simplemente tratando de cubrir la superficie. Pero la próxima semana sí, ya todo el mundo, los libros, cómprenlos, porque ya también vamos a modificar un poquito el calendario en cuanto a las clases, lo que habíamos puesto. Íbamos a empezar hermenéutica ya mismo. Vamos a usar el libro, pero vamos a esperar a la hermenéutica, la vamos a dar después. Bueno, tengo que modificar un poquito el calendario, unos cambios que me pidieron que hiciera. Ok, vamos a orar y nos despedimos.